Nayib Bukele, un presidente de Centroamérica, particularmente de El Salvador, que se ha destacado bastante a nivel latinoamericano por sus propuestas y ha ganado bastante popularidad, pero que ahora se encuentra bajo ataque por parte de la administración de los Estados Unidos, particularmente el presidente Joe Biden, que en su administración se hizo una amenaza en contra de Nayib Bukele por la reciente purga judicial y las posibles purgas a futuro que se está haciendo al interior de su país, con acusaciones de dictadura, totalitarismo y una serie de otras cosas. Y vamos a explicar un poco esto porque aquí es importante entender tanto la figura de Bukele como también por qué Estados Unidos está reaccionando de esta manera, siendo que Estados Unidos era aliado de El Salvador tan solo en la administración pasada. Todo eso lo vamos a ver con mucho detalle a continuación. Pero antes quisiera agradecerle al suscriptor Nico Strato, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow, dejando el siguiente mensaje: saludos desde Santiago, excelente tu canal. Muchas gracias, te lo agradezco mucho, y gracias a aportes como el tuyo, que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. ¿Qué está ocurriendo en El Salvador con este presidente bastante conocido que es Nayib Bukele? ¿Por qué se está dando toda esta situación? Todo esto tiene su origen, aunque vamos a ver que esto tiene consecuencias y ramificaciones que hay que estudiar sobre la vida de Bukele en particular, pero también sobre las alianzas que él hizo hace los últimos años y que está haciendo ahora, y por ahí se entiende todo lo que está ocurriendo. Es un tema geopolítico un poco complejo, pero lo vamos a explicar lo más sencillo posible aquí. Pero esto tiene su origen en un cambio o una purga, es lo más apropiado decirlo, dentro del Poder Judicial. Porque por primera vez en la historia de El Salvador, este presidente que es bastante popular, vamos a ver por qué, aunque igual tiene sus cosas extrañas, ¿no? Logró tener una mayoría absoluta en el Congreso. Y comenzó a destituir a jueces de la Corte Suprema y al fiscal nacional, porque decía que están siendo un impedimento para las reformas que quiere el pueblo, de acuerdo a sus palabras, y que está de esa manera colocando a personas afines a su presidencia o a su régimen, dirían algunos, para poder empujar esas reformas que dice que son contra la corrupción, contra el narcotráfico y reformas que son necesarias para mejorar la calidad de vida del país. Vale la pena tomar en cuenta que El Salvador es uno de los países más violentos del mundo, con más asesinatos y también un nivel de desempleo y delincuencia altísimo, y ha sido así por gran parte de su historia. Y gran parte de la popularidad de Bukele es porque ha logrado reducir mucho esos índices en un país que generalmente no tiene gobernantes, que vamos a decir, bueno, decente. Entonces es súper popular en su país tomando en cuenta eso. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos todo este contexto. Y él hace ese cambio. Y dentro de su país la oposición de izquierda y de derecha, porque Bukele lo podríamos clasificar tal vez como un centro con tendencias más bien conservadoras, nacionalistas, pero económicamente muy de centro. Es la mejor manera de explicarlo, ¿no? Pero lo han acusado los de izquierda y de derecha de ser dictador. Y esto se suma también a nuevos anuncios de que a futuro habrá más destituciones y concentración de poder en personas afines a su presidencia en distintos cargos del Poder Judicial. ¿Qué ocurrió con eso? Que después de esto encendió las alarmas en Estados Unidos, ya que lo amenazaron un poco, anunciaron de que esto era un ataque contra la separación de poderes, y también la vicepresidente de los Estados Unidos, Kamala Harris, que ahí está el Partido Demócrata, anunciaron que van a hacer justamente algunas sanciones, que puede haber consecuencias, de que esto es un ataque contra la separación de poder y contra la lucha con la corrupción, ya que esto es más característico de gobiernos dictatoriales de acuerdo a su disposición, y también de que esto está destruyendo la democracia en El Salvador. Vamos a ver un poco la figura de Bukele y por qué están reaccionando tan, podríamos decir, duro los Estados Unidos y en qué consisten estas sanciones, que lo vamos a ver un poco más adelante. Pero hay que entender un poco Bukele para entender esta popularidad y también por qué la gente apoya tanto estos cambios, aunque a aquellos que estemos fuera de ese país nos suene bastante autoritario. ¿Por qué es autoritario? Pero hay que entender un poco el contexto también de El Salvador. Bukele es una persona que, para que lo podamos entender, es bastante popular, pero él tiene una historia política bastante, ¿cómo decirlo?, errática. El personaje que más se le parece aquí en Chile sería Joaquín Lavín, para que se hagan una idea. La diferencia es que Bukele tiene sus orígenes en la izquierda. Cuando él comenzó a entrar en la política, más joven, él entró justamente en el partido principal de la izquierda y que fue en su momento una guerrilla ese partido de El Salvador. Y él militó ahí.
Posteriormente, él se acercó mucho a grupos de élite conocidos de El Salvador y de los Estados Unidos. Tenía reuniones y vínculos cercanos a muchas personas del Partido Demócrata. Y fue alcalde. Y durante su alcaldía hizo una serie de políticas, podríamos decir que llamaríamos cosistas, muy similar a lo que hizo aquí Joaquín Lavín, ¿no? En que daba ayudas a la gente, pero también iba personalmente a ayudarlos, al mismo tiempo que no bajó sueldos de funcionarios públicos, sino que se los subió, donó su propio sueldo para necesidades personales. Entonces, una mentalidad, podríamos decir, más bien socialdemócrata cosista que empezó a hacer. Y con el paso del tiempo, él abandonó el partido ese de izquierda en el que él tenía su origen y que él originalmente era parte de los sectores más radicales de ese partido de izquierda. Se fue más al centro, pasó a un partido de centro-izquierda y eventualmente fundó su propio partido y ahora lo podríamos clasificar como un centro. A la vez que se puso más nacionalista y más conservador y se salió de la izquierda extrema para quedar en algo así como un centro. Llegó al gobierno en uno de los países más violentos del mundo y con mayor corrupción y con mayores problemas a nivel general. Y tiene este nivel de apoyo porque llegó con un mensaje contra la corrupción, contra los mismos de siempre, contra el establecimiento político de izquierda y derecha que en ese país, al igual que en muchos países, es sumamente corrupto. Y si ustedes creen que tenemos problemas con la corrupción en nuestros países, los problemas que había en El Salvador y en general en Centroamérica son sustancialmente mayores. Entonces, él logró reducir la corrupción, es cierto. También logró reducir el número de homicidios. En gran medida se observó que El Salvador, y esto del año 2020, registró menos homicidios que el año 2019. La mitad, o sea, se redujo en un 50% el número de homicidios que ocurrían en ese país. Una cifra bastante fuerte. Entonces eso generó popularidad, a la vez que hizo muchos temas de asistencia sociales y logró disminuir el desempleo haciendo ciertos acuerdos internacionales, que son la causa de lo que vamos a ver, que es el problema que ahora le está causando esta intervención de Estados Unidos. Pero viendo más su figura, también no es que sea una figura muy limpia, ¿no? Insisto que todos los políticos en El Salvador son sumamente corruptos. Y aunque vamos a ver que este señor igual tiene bastantes irregularidades, lamentablemente es lo mejorcito que tiene El Salvador, porque los otros son más corruptos todavía. Se sospecha, y es un secreto a voces, que la disminución de los homicidios tan rápido de un año para otro es porque llegó a un acuerdo con los narcotraficantes y los sicariatos que están en El Salvador, llegando a negociaciones con ellos. Negociaciones corruptas, pero que causaron que bajaran los homicidios, pero eso fue básicamente rindiéndose ante los narcos y llegando a un acuerdo. A la vez que tiene numerosas denuncias por corrupción también, lavado de dinero, tratos corporativistas, pero incluso aún con todo eso, es menos corrupto que lo que había antes, para que se vean el nivel de decadencia que había en ese país. ¿Y por qué logró bajar el desempleo y por qué ahora Joe Biden lo está atacando? Esto tiene su origen en que El Salvador tiene muy poca gente que muchas veces está invirtiendo en ese país. Gran parte de su población se ha ido a otros países. Y gran parte de lo que mantiene ese país son las remesas, la plata que les envían inmigrantes desde afuera para su país, particularmente desde Estados Unidos. Y lo que trató de hacer es llegar a un acuerdo con Donald Trump, que fue muy cercano al gobierno de Donald Trump, para que justamente los ayudara y personas cercanas a Trump en el mundo empresarial invirtieran en El Salvador y de esa manera crearan trabajo a nivel local a cambio de seguir más de cerca lo que haga Trump y seguir sus políticas. ¿Ok? Se convirtió en un aliado grande, logró bajar el desempleo con esos tratos corporativistas que en el corto plazo van a traer un beneficio, aunque en el mediano y largo plazo van a traer muchos problemas. Pero logró bajar el desempleo a la vez que bajaron los homicidios, aumenta la popularidad. Eso ocurre. Pero como tenía que seguir a Donald Trump, empezó a seguir sus políticas muy de cerca, empezó a criticar mucho a China. Y posteriormente quedó tan vinculado al gobierno de Donald Trump que se volvió un enemigo a nivel estratégico del gobierno de Joe Biden. ¿Y qué ocurrió? Que como Joe Biden llegó al poder y se empezaron a cortar todos estos beneficios y acuerdos que se habían hecho entre Estados Unidos y El Salvador bajo Donald Trump, Bukele dio un giro en 180 grados y de tanto criticar a China, ahora está pasando a acercarse y buscando posibles alianzas con China. Que China no tiene ningún problema en acercarse a El Salvador porque China históricamente está influyendo mucho en Centroamérica y en El Salvador en gobiernos anteriores, particularmente cercanos a la izquierda de El Salvador, ya habían logrado empezar a acercarse a poco, con inversiones, ya sabes, lo típico que hace China, ¿no? Y ahora que tanto criticó a China, se está pasando a aliarse con ellos. Entonces, ¿por qué Joe Biden y la administración de los Estados Unidos está con tanta amenaza? Con posible, y esto es una amenaza, corte de remesas o sanciones económicas. Y conociendo a Estados Unidos y la historia de El Salvador, que tiene una historia de intervención estadounidense importante, de ahí viene eso de las repúblicas bananeras, de la intervención estadounidense en Centroamérica,
es por justamente la cercanía a Trump, que es enemigo de Joe Biden, y como ahora ganaron los demócratas, y Bukele estaba tan cercano al Partido Republicano y a Trump, eso es un enemigo, pero también porque ahora Bukele, como se le cortaron las ayudas y los beneficios económicos que estaban ayudando a que baje el desempleo en su país, que era todo apoyado por Estados Unidos, ahora se está volteando al enemigo de los Estados Unidos, China. Y eso que a China lo criticaba todo el rato, constantemente. Entonces con esto termina ocurriendo que Estados Unidos por eso empieza a amenazar más, porque ahora se está acercando a su enemigo. Y Estados Unidos, bajo Joe Biden, se está poniendo mucho más intervencionista en Latinoamérica que fue bajo la administración Trump. Trump casi ni se metía en Latinoamérica porque realmente les importábamos poco. Pero bajo la administración de Joe Biden vuelve el Estados Unidos de siempre, más interventor en Latinoamérica. Entonces ahora que se están acercando a China, en El Salvador, y que les cortaron esos beneficios, Estados Unidos está empezando a hacer sus amenazas. Y ahí parte todo eso. Y vale la pena tomar en cuenta algo. Bukele probablemente es uno de los mejores presidentes que ha tenido El Salvador en mucho tiempo. Ha bajado los asesinatos, ha bajado el desempleo, pero tiene una serie de políticas complejas que en el largo plazo van a generar problemas. Es como un Perón a nivel del Salvador, para que se hagan una idea, o un Lavín. Es mejor que lo que había antes, sí, que en ese país, pero sigue siendo igual con muchos casos de irregularidades, acuerdos con narcotraficantes, casos de corrupción. Pero es mejor que lo que había antes, para que se vean el nivel de la política. Entonces aquí es importante tomar en cuenta algo. ¿Por qué hace esto Estados Unidos? Y aunque este señor sea probablemente lo mejor que tiene hasta ahora El Salvador, no implica que sea tampoco un santo. Y yo sé que algunos se van a molestar con eso en los comentarios porque él tiene un seguimiento bastante fanático y personalista que ocurre a veces con políticos cuando hay una situación tan grave donde la población está desesperada por alguien que los ayude. Y es comprensible, ¿no? Pero se da por ese tipo de cosas. Y veamos qué es lo que hace Estados Unidos, porque, insisto, el nuevo Estados Unidos, o podríamos decir el Estados Unidos de siempre, no es de dejar hacer. Este es el Estados Unidos intervencionista y más bien imperialista de siempre. Entonces veamos qué va a ocurrir. Pero eso es lo que está ocurriendo con Nayib Bukele, que insisto, una figura más bien de centro, que viene de la izquierda, pero ahora es un centro socialdemócrata. Igual aumenta la deuda en su país, igual aumenta el corporativismo y da soluciones a corto plazo, en el largo plazo van a ser problemáticas. Pero ¿qué piensan de todo esto? ¿Qué creen que va a hacer Estados Unidos? ¿Está bien lo que ha hecho Bukele? ¿Qué piensan de este cambio de irse con Estados Unidos con Trump, pero ahora se acercan a China? ¿Es justamente darse vuelta a la chaqueta o es ser inteligente a nivel internacional para poder mantenerse en una buena situación económica? Todo eso lo pueden comentar abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países para otro video. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.